Mirad, se dice mucho, ¿no? Cómo debe ser la relación entre un cristiano y entre un musulmán. Hay mucha gente que saca fuera de contexto totalmente a leyes del Corán, ¿no? Para hablar de esta enemistad, cuando en verdad, siempre lo he dicho, y siempre lo voy a defender. Cada uno de los versos que hay en el Corán responden a un contexto determinado, a una situación determinada, ¿no? Y por tanto es realmente esencial conocer todo esto antes de poder hablar y antes de usar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala para generar un conflicto, ¿vale? Hay que tener en cuenta esta diversidad religiosa y cultural, y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Hay algunas cosas que son claves en el Islam, y la primera de ellas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona es que no hay coacción cuando se trata de religión, ¿no? La ikraha fid din, es decir, no hay coacción en asuntos de religión, ¿no? Cuando se trata de la creencia. Es decir, tú no puedes forzar a una persona a creer en el mensaje, como tampoco puedes obligar a alguien a que cambie sus valores y sus creencias, ¿vale? Aparte de esto, Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Corán que por mucho que nosotros lo deseemos para otra persona, solo Él es quien abre los corazones, solo Él es quien decide guiar hacia el bien o no a las personas, ¿vale? Por mucho que nosotros nos esforcemos en transmitir pues un mensaje u otro, ¿vale? Por tanto, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que conoce lo que hay en nuestros corazones, es el único que tiene poder sobre estos corazones para abrirlos o no al mensaje, y el trabajo que nosotros podamos hacer de difusión del Islam, como estoy haciendo yo en este canal, ¿no? de mostrar la creencia, no tiene la finalidad de adoctrinar a la gente, porque eso, el conducir a la gente hacia el camino, es algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala hace a través de diferentes señales, diferentes sentimientos, etc. Aclaro esto porque es lo que digo, en relación a los cristianos se vende mucho esta idea, ¿no? Como que hay que forzar a los cristianos a que se hagan musulmanes, o hay que atacarlos porque piensen diferente. Y no, el Islam siempre nos habla del respeto, nos habla de la tolerancia, nos habla de, incluso aunque haya discrepancia en la creencia, tratar, ¿vale? Con esta cordialidad. En eso hay un evento que ocurre en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a mí me parece súper ejemplar para esta situación, ¿no? Y es cuando el primer grupo de musulmanes hace una primera emigración a la ciudad de Abisinia, ¿vale? Para escapar pues de los abusos y de la situación tan tensa que había en Meca, ¿no? Donde las tribus de los Quraysh pues se encargaban de torturar e incluso llegar a matar a la gente, ¿no? Por el hecho de ser musulmanes. Estos grupos, este primer grupo, que luego vendrá un segundo, que llega a la ciudad de Abisinia, va allí por recomendación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien conocía que allí reinaba un rey justo cristiano que se llamaba Negus, ¿vale? Y que seguía el mensaje del cristianismo original, ¿vale? Cuando los musulmanes llegan y explican su situación, este rey efectivamente los acoge. Él en su reino no tiene problema con que se practiquen otras religiones y respeta cada una de ellas por igual, y es así como los musulmanes encuentran auxilio, ¿no? En el reino de Abisinia. Pero los Quraysh, ¿vale? Quieren obviamente acabar también con esta situación, no pueden permitir que los musulmanes vayan a otro reino y encuentren apoyo fuera de Meca, ¿no? Y hay una misiva de Quraysh que va a hablar con el rey para intentar convencerle de que no tienen que estar ahí los musulmanes, que no tiene que protegerlos, que no tiene que ayudarlos, ¿no? Subhanallah, este rey, que era muy sabio y muy justo, escuchó la versión de los Quraysh, pero antes de tomar una decisión
determinó que también era necesario escuchar la otra parte de la historia y convocó a los musulmanes, ¿vale?, en una auditoría para que diesen sus propios argumentos y tuviesen la capacidad de defenderse, ¿vale? Negus les preguntó a los musulmanes: ¿qué es lo que dice vuestro profeta? ¿Cuál es el mensaje que dice el Islam, ¿no? Y por el que ha generado este conflicto tan grande en el seno de las familias Quraysh, ¿no? Y los musulmanes le hablan de valores esenciales en el Islam, ¿no? Algunos de ellos los tengo aquí anotados, ¿no? El primero de ellos es que el Islam defiende adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, que Dios solo hay uno, no tiene asociadores ni copartícipes, ¿vale? Y por tanto esta idea de los ídolos, que era la creencia de los Quraysh, pues no tenía razón de ser, ¿no? Entonces, lo primero, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y reconocerle como uno y único. También el decir la verdad como valor del Islam, ¿no? El ser honorables, ser veraces y honestos en su discurso, el hecho de ser confiables, es decir, ser personas con las que se pudiese entablar todo tipo de acuerdos. Estos valores a día de hoy siguen en el Islam. Otra cosa es la práctica, ¿vale? Porque aquí ya entra la responsabilidad de cada persona de cómo entiende el Islam y cómo lo practica. Pero estamos hablando de lo que es la esencia del mensaje, ¿vale? O sea, lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y lo que debería ser el Islam, ¿vale? Entonces, bueno, le transmiten a Negus estos preceptos, estas ideas, junto a la idea, por ejemplo, de cuidar los lazos de sangre, ¿vale? Es decir, todo lo que son las relaciones de parentesco, no cometer actos ilícitos, pagar el zakat, ¿no? O sea, el zakat, o sea, como acto de caridad, digamos, y el hacer la salat, ¿no? La oración. Entonces, bueno, Negus, después de escuchar estos argumentos, obviamente coinciden todos ellos, porque estos valores del Islam también los conoce él a través del Evangelio, porque el profeta Jesús, que la paz esté con él, también transmitió estos valores, ¿vale? Es un punto en común que tienen todos los mensajeros y todos los profetas, ¿no? O sea, transmitir esta idea de que solo hay un Dios, de que hay que hablar bien, hay que actuar bien, hay que pensar en los más necesitados, ¿no? Claro, el mensaje es el mismo. Y tras este primer encuentro y después de escuchar detenidamente todo esto, Negus efectivamente dice, sí, o sea, estoy 100% de acuerdo con esto, el Evangelio también me enseña a mí esto, no hay ningún problema con esta creencia, podéis quedaros, os permito que os quedéis, ¿no? Y entonces los Quraysh, en su trampa, ¿no?, solicitan una segunda auditoría con el rey Negus para tratar el asunto de María, madre de Jesús, ¿no?, y de Jesús, viendo claramente que ahí había un punto de inflexión, ¿no?, y de diferencia que convencería a Negus para rechazar el Islam. Cuando Negus en esta segunda auditoría escucha a los musulmanes y les pregunta por María y por Jesús y por su historia, claro, pensad que los musulmanes en este momento también cuando hablan con Negus hablan de la historia de Zacarías, de Juan, es decir, el rey Negus ya conoce toda esta historia, ¿no? Hay una parte muy bonita, ¿no?, cuando le explican lo que es la visión de María y de Jesús, él responde con esta frase que es que de verdad que me encanta y os la voy a leer literalmente, ¿no? El rey Negus dice: lo que acabas de recitar y lo que se reveló a Jesús son como una luz que sale de la misma lámpara. MashaAllah. Me parece una frase súper bonita, ¿no? El hecho de decir son luz de la misma lámpara, ¿no? Y para mí esta frase que dijo en su momento el rey Negus ejemplifica muy bien pues este punto de unión, ¿no? Que deberíamos tener cristianos y musulmanes, ¿no? Ese punto de unión primigenio, ¿no?, que parte del mensaje original del profeta Jesús, que la paz esté con él, ¿no? Que a su vez es un mensaje que proviene directamente de Dios. Volvemos a la idea, seas judío, seas cristiano, seas musulmán o seas ateo,
todos somos creación de Dios, ¿no? En el caso de los ateos, obviamente no creen en Dios, pero el que no se crea en ello no significa que no exista, ¿no? Claro, yo hablo aquí desde mi creencia, como digo, todos somos creación de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y Negus en esto, diciendo esto, ¿no? Que todos partimos de esta misma luz, pues creo que explica de una forma muy bella, ¿no? Muy bonita, precisamente estos puntos en común que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los Quraysh ya desisten, entienden que no pueden convencer a Negus en nada y se marchan con la cabeza cabizbajos, ¿no? Y alhamdulillah, pues los musulmanes encuentran ese apoyo allí y se quedan en Abisinia, ¿no? Durante muchos años. Entonces, bueno, este encuentro con el rey Negus muestra que el diálogo, primero, el diálogo entre cristianos y musulmanes es posible, porque él, de forma justa, antes de imponer su creencia, ¿no? El cristianismo en este caso, en aquella época que, como digo, no es el cristianismo actual que tenemos, ¿no? Él, en lugar de imponer su creencia como única, válida y tal, él se muestra como un árbitro. Él escucha todas las versiones. Escucha primero a los Quraysh y escucha después a los musulmanes. Y a partir de ahí, usando su propio criterio, su intelecto, sus valores, sus principios morales, es que toma una decisión, ¿no? Y es que argumenta pues a favor o en contra. O sea que para mí esto muestra claramente cómo desde el respeto, desde la tolerancia, ¿vale? Se puede dialogar y se puede tratar de entender y de respetar a otras personas. Hay una línea muy clara y no se trata de que comprendas o compartas la creencia de la otra persona, sino de que la respetes, ¿no? Y esto es lo que en ese momento hizo Negus. Negus en ese momento no se hizo musulmán, pero respetó la creencia de los musulmanes, entendió que aquello que estaban defendiendo y por lo que habían escapado de Meca, pues realmente eran valores en común con el cristianismo, con su propia creencia, y decidió de forma justa pues aceptarlos y apoyarlos, ¿no? Para evitar que sufriesen pues injusticias y abusos, ¿no? A mano de los Quraysh. Entonces, bueno, es eso, para mí es una enseñanza muy bonita de cómo con diálogo y desde el respeto, ¿vale? Se puede dar diferentes argumentos de las creencias que tenemos sin llegar a este punto de imponer, ¿no? De faltar al respeto, no sé cómo decirlo, este argumento autoritario, ¿no? Que parece que reina hoy en día, ¿no? Que es yo tengo la verdad absoluta, es lo que yo digo y ya está. Y no hay que tener la mente cuadrada, ¿no? Sino en ese sentido, pues saber escuchar, saber entender el por qué la otra persona piensa de esa manera y a partir de ahí, aunque tú creas que está equivocado, respetarlo. Cada persona tiene su camino, cada persona tiene ¿no? su propio proceso y su propia creencia y está bien así. Como decía al principio, no hay que forzar a nadie a nada y además, ya lo he dicho, Allah subhanahu wa ta'ala es quien guía a las personas. Nosotros forzando, obligando, imponiendo, no vamos a conseguir nada más que rechazo, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje no es solo para los musulmanes, sino para todo el mundo, ¿vale? Para aquellos cristianos que me estáis viendo, aquellos ateos que me estáis viendo, aquellos judíos que me estáis viendo, para todos. Es posible el diálogo sin necesidad de imponer, sin necesidad de faltar al respeto, sin necesidad de insultar. Y Negus en esto, como rey cristiano, es un ejemplo de eso, ¿no? Así que bueno, dicho queda, me gusta mucho esta historia y quería compartirla con vosotros para ya dejar la reflexión abierta. Y lo dicho, nos seguimos viendo por aquí. Espero que os haya gustado esta historia.